A propósito de lo que dice un gran amigo como es el doctor Nelson Iván, Dios es el que pone el querer como el hacer. Así que muchos de ustedes me conocen. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jonathan Ortega. Dios me ha dado la posibilidad de estudiar historia en la UIS. Nos vamos a graduar, Dios mediante, con una tesis sobre los adventistas en Bucaramanga, nacimiento de una alternativa religiosa en un contexto hegemónico desde 1928 a 1946. Los estamos invitando desde la Sociedad de Jóvenes para compartirles lo que hemos investigado y lo que Dios nos ha mostrado. Es el sábado 19 de enero en este lugar. ¿A qué hora? 4:45. ¿Dónde? Iglesia Redención. Los invitamos para que nos acompañen y podamos compartir. A propósito también, pues vamos a ir a gozarnos en el estudio de la palabra, a aprender más. Dios nos ha dado, como les decía, el querer, así que nos vamos a ir a vivir a Medellín. Los voy a extrañar mucho. Ustedes son mi familia. Cada uno de ustedes me ha enseñado algo, en especial al doctor Nelson Iván, al profe Nelson, al hermano Richard Villarreal, que fue quien me dio los estudios bíblicos, y a un amigo que nos está viendo por la red, que es el pastor Amado, que ha sido como un promotor de esta decisión, y a muchos de ustedes que los llevamos en el corazón. Para iniciar la meditación les invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Eterno y buen Dios, nuevamente venimos a ti porque sin ti no somos nada. Queremos en esta hora que, conforme a tu promesa, tú nos llenes de la unción del Espíritu Santo y de tu poder para abrir tu santa palabra. Rogamos, Señor, que nos dirijas y que nos hables en esta hora como a tus hijos. Oramos dando gracias en el nombre puro, santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de esta mañana es muy especial, a propósito de que es el primer mes del año. Y en el primer mes del año quiero introducirles con esta pintura. Esta pintura es de Salvador Dalí. Se titula Persistencia de la memoria. Y quizás hoy nuestra memoria está como esos relojes débiles, caídos, pero el Señor tiene un mensaje para nosotros en esta hora. Así que en esta mañana vamos a hablar de la memoria, porque la memoria es muy importante. Dios en su palabra nos dice que como nuestra memoria falla, como nuestra memoria es olvidadiza, el Señor hoy nos dice, acuérdate. Por eso el título de este sermón es Acuérdate. Acuérdate. ¿Por qué acuérdate? Primero, porque el mundo del mercadeo sabe que nuestra memoria es olvidadiza. Y así que han creado algo que se llama marketing sensorial. ¿Qué es el marketing sensorial? Es, entre otras cosas, recordarnos a nosotros, por medio de nuestros sentidos, que nosotros visitemos algunos almacenes. Por ejemplo, tenis, las señoritas o las damas que van a Derek tienen un olor particular. Es decir, que ese olor nos haga recordar ese sitio y nosotros vayamos allá a comprar. Pero hay algo más especial, y es algo que nosotros titulamos la memoria histórica. ¿Por qué la memoria histórica es tan importante? Porque cuando nosotros comprendemos ese pasado, podemos dirigirnos hacia el futuro, podemos actuar en el presente. El mismo Señor nos dice, haced ¿qué? Memoria. Por eso vamos a estudiar en esta hora un tema que se ha titulado, como les he dicho, Acuérdate. Y quiero que en esta mañana pensemos en dos cosas.
en una reflexión sustentada en el primer texto bíblico. Los invito a que busquemos el primer texto bíblico como reflexión a este nuevo año que inicia y uno que terminó. Lo encontramos en Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Gálatas 6, 4 dice así: así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse. Así que durante el recorrido de este tema, cada uno hagamos una reflexión, hagamos un diagnóstico de cómo está nuestra memoria, de cómo está ese mandato de Jesús de acuérdate. Pero con esa reflexión nosotros nos podamos proyectar este año, que este año no sea como el 2018. ¿Para qué sirve nuestra memoria? Nuestra memoria nos sirve para interpretar, conocer, vivir el día a día, para reconocer a nuestros amigos, a nuestros familiares, es decir, para interpretar la realidad y actuar conforme a ella. Pero el Señor nos dice, acuérdate. ¿A cuántos de nosotros nuestras madres nos han dicho, Fabián, acuérdese? Mi mamá a propósito salió unos días a descansar y quedé solo en la casa y me dijo, acuérdese de cerrar la puerta del patio, acuérdese de cerrar la llave del gas, porque posiblemente se nos va a olvidar. El Señor nos ha dejado varias escenas en la Biblia donde nos dice, acuérdate. Vamos a mirarlas. Vamos a dirigirnos a por lo menos 4 escenas de la Biblia donde el Señor nos está diciendo, acuérdate. Primera escena. Es un texto muy conocido, lo encontramos en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, ¿por qué Dios nos está diciendo que es en los días de la juventud que debemos acordarnos de Él? ¿Por qué acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud? Es una pregunta que Dios no la responde en la Biblia. Vamos a buscar Génesis capítulo 8, verso 21. Génesis capítulo 8, verso 21. Recuerdo que cuando estábamos en Conquistadores, los amigos de mi unidad ya no están. Inclusive muchos de mis consejeros ya no están y me daban consejos de Jesús. ¿Qué pasa? Perdemos la memoria de Jesús. Lo estamos olvidando. ¿Qué dice Génesis 8:21? Dice así: al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al más. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde su juventud. Por eso, queridos amigos, jóvenes, en la juventud es donde tomamos unas decisiones importantes. Y el Señor hoy nos está diciendo, acuérdate de mí en los días de tu juventud, antes de que lleguen esos días malos, en los cuales digamos, no tuve en mi juventud días felices. El primer escenario que Dios nos presenta es que nos acordemos de Él. Apreciados jóvenes, amigos, acuérdate de Jesús en los días de tu juventud. Miremos un segundo escenario.
Vamos a Zacarías capítulo 10. Y en especial para aquellos hermanos que hoy ya no nos acompañen por diferentes circunstancias, como el caso de nuestro amigo Carlos Mario, que tuvo que viajar a otro lugar a trabajar, como el caso de Laura, que está estudiando en otro lugar. El Señor hoy nos dice, Zacarías capítulo 10, verso 9. Zacarías capítulo 10, verso 9. Nos dice así: pero yo los esparciré entre los pueblos, y aún en lejanos países se acordarán de mí, vivirán con sus hijos y volverán. Los que vamos a ir a otro lugar, el Señor dice, aún en otro lugar, acuérdate de mí. Aún lejos de casa, acuérdate de mí. Porque en otro lugar parece que no sentimos la presencia de Dios de la misma manera y tendemos a olvidar a Dios cuando vamos a otro lugar. Así que todos aquellos que este año vamos a emprender un nuevo viaje, o quienes han venido a visitar a sus familias y van a regresar, el Señor en Zacarías 10:9 nos está diciendo, acuérdate de mí aunque estés en otro lugar. A quienes los padres tienen a sus hijos lejos, démosle esta promesa a nuestros hijos, amigos, hermanos, que nos acordemos del Señor aún fuera de casa. Miremos otra situación especial y complicada. Y vamos a escuchar durante este año mucho de esta historia. Lo encontramos en Jonás capítulo 2. Ahí atrasito, profeta menor. Jonás capítulo 2. A propósito de lo que decíamos antes, recuerdo ahora mismo que nos acordemos de Dios en otro lugar, ¿cierto, Elmer? Porque quizás el Señor nos quiere mostrar algo en otro lugar. Porque el Señor, así como llevó a Abraham a otro lugar, a nosotros a veces nos lleva a otro lugar porque quiere mostrarnos algo, quiere enseñarnos algo. Y en medio de esa tribulación, Jonás capítulo 2, versículo 7, dice así: cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué pasó? Me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta su santo templo. Hermanos, cuando estemos en la aflicción, ¿qué debemos hacernos? Acordarnos de Jehová. El Señor quiere que nos acordemos en todo momento, pero en medio de esa tribulación, el Señor nos quiere dar un consejo. Vamos a buscarlo, que es muy importante. Hay dos citas que el Señor nos quiere mostrar, y es que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Es decir, hermanos, que nosotros los adventistas, los cristianos, no predicamos ese mundo positivista. Escúchenme bien, nosotros no predicamos un mundo o una actitud positivista. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Una actitud optimista. ¿Por qué? Porque el positivismo no contempla lo negativo. Siempre todo es positivo. Pero tenemos ¿qué? Aflicción. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de ¿qué? De sombra de muerte. ¿Qué dice el Señor? No temeré mal alguno. Es decir, que en el optimismo contemplamos el escenario o vivimos el escenario negativo, pero Dios nos da la fortaleza. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versos 4, vamos a leerlo. Dice que el Señor nos dice que a pesar de que estemos en la aflicción, dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Y nos lo repite, otra vez digo, regocijados. Versículo 6, por cuanto estemos angustiados, por nada,
sino sean conocidas vuestras peticiones. Es decir, que nos acordemos de Él, hermanos. Yo no sé, esta situación del viaje y de tomar esta decisión, uno se enferma tomando estas decisiones. En diciembre que estábamos decidiendo, pasé varios días en la casa, no salía. Y el hermano Ciro me hizo una invitación a tener una semana de predicación sobre Apocalipsis arriba en el grupo Las Vegas. Entonces solo salía a predicar. Pero uno se enferma, hermanos, tomando estas decisiones, porque a veces son decisiones de mucha negación, de negarnos algunas cosas. Y eso a veces nos cuesta, porque el mundo nos está diciendo: tenga esto, tenga esto. No nos dice: sé esto, sé esto. El Señor nos está diciendo hoy: por nada estéis angustiados, cual sea la situación que tengamos, sino que acordémonos de Él en toda, que tres cosas nos está diciendo ahí. Nos está diciendo en toda oración, ruego y acción de gracias. El Señor quiere que en medio de la tribulación nos acordemos de Él. Siguiente situación que el Señor nos está diciendo hoy: acuérdate. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Perdón, vamos a leer el verso del capítulo 8. Y esta es quizás una de las razones por las cuales nosotros olvidamos mucho a Dios. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La clave está aquí, dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir los mandamientos y decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Mis hermanos, el mensaje es claro. La primera palabra del mandamiento número 4, ¿qué dice? Acuérdate. El Señor quiere que nosotros no nos olvidemos de su santa ley, sino que la pregonemos, sino que la vivamos, sino que meditemos en ella todos los días. El Señor nos está diciendo todos los días: acuérdate de mí, acuérdate de mi ley. Y situación número 5, ahí mismo. Ya hemos visto en los días de la juventud, hemos visto lejos del hogar, en la tribulación y aún de los mandamientos. Pero la escena número 5 es para que nosotros reflexionemos bastante. La encontramos en Deuteronomios 8, versículo 18. Dice así, 8:18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. En las riquezas, en la prosperidad, solemos olvidar a nuestro Dios. La iglesia, a veces no entiendo por qué nosotros no crecemos financieramente. Si se supone que nos graduamos y conseguimos un trabajo, pareciera que una vez conseguimos un trabajo, no nos acordamos del Señor para darle a Él lo que le pertenece.
Decimos, no, no puedo diezmar, es que soy universitario, no me llega mucho, es poquito. Pero una vez empezamos a ganar 2, 3, 4, 5 millones, nos olvidamos de nuestro Dios. Y el Señor hoy nos dice, acuérdate que yo soy quien te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate que durante todo el 2018 yo te di salud para hacer riqueza. Y mía es la plata y el oro, dice Ageo 2:8. El Señor nos está diciendo que en la prosperidad nos acordemos de Él. Porque a veces solo nos acordamos del Señor en el momento de angustia, para que el Señor nos dé una mano. Pero queridos hermanos y amigos, y los que nos ven a través de la red, el Señor quiere que en todo momento nos acordemos de Él. Ahora bien, surge una pregunta. El Señor nos dice que acuérdate, pero también nos dice que debemos olvidar algo. ¿Qué debemos olvidar? Porque la memoria no lo recuerda todo. La memoria es como cuando nosotros estamos fundiendo una placa de concreto o de cemento. Hay situaciones o huellas que quedan más grabadas en nuestra mente o en nuestra vida. Así que ni todo lo podemos olvidar, ni todo lo podemos recordar. Pero el Señor nos hace una pregunta también, o nos da un consejo. ¿Qué debemos olvidar? Apuntemos la pregunta, ¿qué debemos olvidar? Vamos a ir a Isaías. Isaías trabaja mucho en este tema de la memoria. Isaías capítulo 54, versículo 4. Isaías 54, verso 4. Dice así: no temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Es decir, otras versiones dicen de la vergüenza de nuestro pecado. Olvidémonos de los ¿qué? Pecados. A veces nos honramos en recordar nuestros pecados. Y el Señor nos da un consejo para contar esas situaciones. Vamos a leerlo, que me parece apropiado. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que, hermanos, de dar gracia a los oyentes. Es decir, dejemos de recordar el pecado, dejemos de recordarle el pecado al otro, olvidemos eso. El Señor nos está diciendo que lo que salga de nuestra boca sea ¿para qué? Para edificar a los oyentes, a la iglesia. Isaías, regresemos a Isaías 43:18. Isaías 43:18. Ahora bien, surge una pregunta. El Señor nos da un consejo acá, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Parece que aquí surge una pequeña contradicción, ¿cierto? Nos está diciendo: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Pero vamos a solucionar esa aparente contradicción en Isaías 46, ahí adelantico.
versículo 9. Porque es que a veces nosotros decimos, es que todo tiempo pasado fue mejor. Y nos ufanamos en esas palabras, en esa expresión. No, es que antes el Club Chalón era el mejor. O antes en Redención era mejor. Recuerdo que cuando llegué era mejor. Recuerdo que aquella familia era mejor. Mire cómo pasa el tiempo y ya nosotros vivimos recordando esas situaciones. Dice Isaías 46, versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. El Señor nos dice que nos olvidemos entonces de lo malo y recordemos su mano poderosa. Nosotros olvidamos mucho, hermanos. Olvidamos ahora aprender el versículo de memoria. Ya se olvidó. Ya el versículo de memoria que trae el folleto de estudio de la Biblia como guía, nosotros ya no lo estudiamos, ya no lo aprendemos, ya eso se olvidó. Pero el Señor hoy nos está diciendo, acuérdate. Ahora olvidamos traer mercado para los necesitados. Antes tomábamos el tiempo de buscar, de comprar para traerlo. De por clases decir las lentejas, el arroz, el aceite. Ya ahora nosotros vamos a lo fácil, dinero solamente. Pero detrás de traer un algo para los necesitados, hay mucho de la mente de Cristo, que Él nos está diciendo que la busquemos. También olvidamos preparar el diezmo en nuestro hogar. Llegamos a veces afanados a buscar para escribir ahí en el sobre de diezmo, y el Señor nos está diciendo, acuérdate de mí en la prosperidad. Cuando te llega el sueldo, saca lo que corresponde para Dios, ora en casa por eso que el Señor nos ha dado y lo traemos en acción de gracias, de obediencia y de oración. Ya hemos olvidado el culto de los domingos. Ya en esta iglesia no se hace culto los domingos, pero me alabo en el Señor porque gracias a Dios ya no estamos viniendo 6 o 7 personas como en otro tiempo los miércoles. Hemos sentido, hemos visto cerca de 50 personas asistiendo los miércoles a esta iglesia. Amén por eso. No nos olvidemos del Señor entre semana, sino acuérdate de Él. Hay una pregunta que no se me ha ido de mi mente, y es, Edwin fue mi maestro de escuela sabática mucho tiempo, fuimos compañeros también de ahí en la clase, y él nos hizo una pregunta que a mí nunca se me ha olvidado, y él nos dijo, ¿por qué ustedes no estudian la lección? ¿Qué es lo que hacen para que ese tiempo no sea empleado en estudiar la lección? Es decir, lo traemos al contexto. ¿Qué es lo que hay en nuestra vida que hace que olvidemos al Señor para no estudiar su palabra? El Señor hoy nos está diciendo, acuérdate, porque en la palabra es que encontraremos la vida eterna. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si nosotros nos olvidamos de Dios? Ustedes dirán, bueno, yo estoy en este lugar, y si estoy en este lugar es porque me he acordado de Dios, y amén, amén por eso, amén, porque Filipenses 1:6 dice que la buena obra que Dios ha empezado en nosotros es la que, hermanos, perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Pero el Señor nos quiere dar un consejo en esta hora. Vamos a visitar el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago 1, 1:25. Y el Señor hoy nos habla este mensaje en ocasión a este versículo también. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo ¿qué, hermanos? Oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. A veces somos oidores olvidadizos, la Biblia lo dice. Y durante más de 4 años, nosotros hemos meditado en este lugar en la ley de Dios. Y a veces somos oidores olvidadizos. El Señor hoy nos dice, acuérdate. Ahora bien, surge otra pregunta. ¿Qué olvida Dios? ¿Qué olvida Dios? Vamos a mirar Isaías 43. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Dice, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿De cuáles pecados, hermanos? ¿Cuáles pecados el Señor no se va a acordar? ¿Cuáles pecados? Los pecados confesados. Primera de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado, pero hay un pecado que no me lleva a la muerte. ¿Cuál es el pecado que no nos lleva a la muerte? El pecado confesado. Porque Cristo es justicia nuestra. Amén. El Señor quiere que nosotros nos acordemos de esos pecados y los confesemos. Porque Él es, ¿qué, hermanos? Fiel para perdonarlos. Pero hay algo triste. Vamos a Jeremías 23, verso 39. Hay algo triste, hermanos. Vamos a leerlo. Cuando leí este versículo, me embargó un sentimiento de tristeza. 23, 39 y 40. Dice, por eso yo os echaré en el olvido y os arrancaré de mi presencia, a vosotros y a la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, eterna confusión que nunca borrará el olvido. Hermanos, si hay algo triste a veces, es que una persona nos olvide. Es algo triste cuando nosotros llamamos a alguien y no reconoce nuestra voz, nos olvidó. Es triste cuando llegamos a algún lugar y hemos visto alguna persona de hace muchos años, esa persona crece y ya nos olvidó. A mí particularmente me gusta hacerme amigo de las personas, me parece algo especial. Pero sobre todo de los pequeños, como Josué, como Matías. Y en cierta manera hay un miedo en mí, y era que Josué creciera y me olvidara, o que Matías crezca y me olvide. Sería muy doloroso que una persona se vaya y cuando regrese no nos recuerde.
Pero qué dolor que el Señor nos diga, yo me olvidé de ti. Yo creo que es el dolor más triste, más intenso, que el Señor diga, yo me olvidé de ti. Y que te voy a dar confusión para que perpetuamente entres en esa confusión. Hermanos, el Señor hoy nos está diciendo, acuérdate. El Señor no quiere olvidarse de nosotros, no se ha olvidado de nosotros. ¿Saben, hermanos, qué pasa? Ya vamos terminando. ¿Qué pasa cuando nosotros nos olvidamos del Señor? Cuando nosotros nos olvidamos del Señor, dice Jeremías 3, que lloramos amargamente. Son lágrimas de amargura, son lágrimas de dolor. Cuando nosotros nos olvidamos del Señor, actuamos mal, nos vamos por un camino equivocado y ese camino nos hace llorar, llorar de amargura, llorar de dolor. Para terminar, el Señor nos va a decir ¿qué debemos recordar? El tema de esta mañana es acuérdate, acuérdate de Dios. Pero ¿qué debemos recordar? El Señor dijo, como lo dijimos al principio, haced esto en memoria de mí. Así que una de las cosas que el Señor quiere que nosotros recordemos es algo especial. Hice una encuesta. Le pregunté a varias personas qué recordaban de su pasado y me dijeron, el primero me dijo, uy, Cucho, yo me acuerdo cuando jugaba fútbol con mis amigos. Ese me dijo una persona, algunos saben quién es. Otro me dijo, yo bailaba muy bien, bailaba salsa, ese era lo mío, la salsa, me dijo. Otro me dijo, yo recuerdo el compartir con mis primos de infancia, cuando mi abuelo vivía, era el momento del compartir. Pero nadie me dijo, yo recuerdo el día de mi bautizo. A veces olvidamos lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque el enemigo está encargado, es su afán, en que nosotros tengamos una mente carnal, en que esa mente perdure para siempre. Y el Señor nos está diciendo en 1 Corintios 2:16, busquemos la mente de Cristo. Vamos a pedir el favor, 1 Corintios 2:16, porque es un mandato bíblico y es una forma de dar introducción a esta parte de qué es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros cuando tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde inicia el pecado? En la mente. Así que el enemigo está trabajando todos los días para que nuestra mente esté oscura, gris. Para que como cuando el pueblo de Israel salió, es que allá sí comíamos cebolla, allá sí teníamos esto, tú nos has traído al desierto a morir de hambre. ¿Sí ven cómo el enemigo trabaja? En nuestra mente, haciéndonos olvidar de la mano poderosa del Señor. Así que el Señor nos quiere dar unos consejos. El primer consejo lo encontramos en Hebreos 10. Fundamental, hermanos, fundamental. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 38. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo les dije Hebreo, yo me equivoqué, Hechos 10, perdónenme, gracias. Hechos 10, 38. El Señor nos dice: ejemplo os he dado en todo, para así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que si Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, nosotros debemos buscar todos los días ser ungidos con el Espíritu Santo. El Señor nos está diciendo: acuérdate, una cosa fundamental, todos los días, cada mañana, que el Señor nos dirija con su Santo Espíritu, que nos bautice con el Espíritu Santo y con poder. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo? Un consejo. Hay muchos versículos, pero hay uno fundamentalmente que a mí me gusta y está en Isaías 30, 21. Ustedes ya lo conocen algunos, y es porque, hermanos, hermano Cordero, los jóvenes, como no conocemos el mañana, estamos llenos de incertidumbre. Los empresarios que están iniciando el año no saben dónde invertir, cómo se va a comportar el año financieramente. Los recién graduados de la universidad buscando trabajo, 6, 12 meses, 2 años sin trabajo. Estamos llenos de incertidumbres y no sabemos qué hacer. Nos graduamos del colegio y no sabemos qué carrera estudiar. No sabemos a dónde ir, pero el Señor nos da un consejo. Isaías 30, 21 nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ese es el GPS del cristiano. El Espíritu Santo nos va a conducir hacia la vida eterna. Número 2, hermanos. Número 2. Y está muy ligado a esto del Espíritu Santo. Y es a dar fruto. Regálame la imagen. El Señor quiere que nos acordemos de qué, hermanos, de dar qué, fruto. ¿Recuerdan la imagen con la que iniciamos? Una pintura de Salvador Dalí, siglo XX. ¿La pintura ha cambiado o no ha cambiado? Es la misma. Hermanos, nosotros este 2019 no podemos ser los mismos del 2018. Debemos dar fruto. No podemos ser estáticos, inmóviles, como una pintura, sino que debemos acercarnos a Jesús, dar fruto. Recordemos Gálatas 6:4, el diagnóstico, ¿cierto? Hagamos el diagnóstico. ¿Me falta paciencia? Pidámosle a Dios fruto de paciencia. No seamos como la Mona Lisa, que esa ahí lleva 500 años siendo la misma. A veces llevamos 20 años en nuestra iglesia como cristianos y seguimos siendo los mismos. Si no daremos fruto, ¿seremos qué, hermanos? Cortados. El Señor hoy nos está invitando a que hagamos el diagnóstico y miremos en qué debemos cambiar. Necesito más fruto de bondad, necesito más fruto de justicia, necesito más fruto de amistad. Cada uno sabe. Fruto de gozo. No seamos como las pinturas, sino que demos fruto. Vamos a llevarlo a un versículo bíblico. Vamos a leer Juan, ustedes lo conocen, Juan 15, versículo 5. Juan 15, 5 dice así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer, hermanos. Que podamos este 2019, este mes de enero, que es el que el Señor nos da, este día, sábado 5 de enero, dar fruto en el nombre de Dios. Número 3, Colosenses capítulo 1, versículo 10. Y nos lo recuerda nuevamente. Colosenses 1:10. ¿Queremos ver sonreír a Dios? Mira, aquí está el consejo. Qué bueno es, este año fui profe. ¿Qué pasó este año que pasó? Fui profe, aquí hay quizás algunos de los estudiantes que Dios me permitió tener. Y uno sonríe cuando los estudiantes se comportan, cuando los estudiantes estudian la lección, cuando los estudiantes sacan un 100. ¿Queremos hacer sonreír a Dios? Mira, aquí está el consejo, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, haciéndolo reír en todo a Jesús, sacando sonrisas de Jesús. 2 cosas, llevando fruto en toda buena obra, lo acabamos de ver. Y número 2, creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor nos está diciendo hoy, acuérdate de crecer en el conocimiento de su palabra. Acerquémonos más a Jesús. Durante 2 años, fueron 2 veces que lo hicimos, que participamos en un conversatorio que el Señor nos regaló. 4 años más o menos, estudiando aquí nuestras 28 creencias fundamentales, nuestras 6 doctrinas, miércoles a miércoles. Cuando tuve la oportunidad de ser director de escuela sabática, aquí en este lugar, en un espacio en la mañana, hablábamos de una creencia. El Señor quiere que nosotros crezcamos en su conocimiento. Jeremías dice, 9:23 dice y 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Si alguien es digno de alabarse, que se alabe en conocerme y en entenderme que yo soy tu Dios fuerte y poderoso. Que en este 2019 nosotros podamos crecer en el conocimiento de su palabra. Que en este 2019 el Señor nos dé la humildad de ir a escuchar a otro. A veces, mira, estamos, de paso invitamos a todas las personas que están nuevas en la iglesia, esos amigos nuevos, a asistir al 2º piso en una clase que dirigimos con Elmer y este servidor. De todos aprendemos, hermanos, pero tengamos claro un principio fundamental para crecer en el conocimiento de la palabra, y está en 1 Corintios, es el método Corintios 3:18. Es un método que a mí particularmente me gusta. Primera de Corintios 3:18. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ¿qué? Ignorante, para que llegue a ser, otra versión dice, verdaderamente sabio. Es decir, hermanos, a veces decimos, no, ¿quién predica? Depende de quién predique voy. Vamos a unas conferencias y nos quedamos afuera hablando. A veces creemos que no lo sabemos todo, pero el Señor en su infinito amor siempre tiene algo para enseñarnos. Hágase ignorante y el Señor nos hará verdaderamente sabios. Es bíblico. Haga preguntas a la Biblia. ¿Tiene usted alguna cuestión? Si no tiene, preocúpese. Si tiene, busque en la palabra, busque las personas
de la iglesia, al pastor o a las personas que tienen conocimiento. Órele a Dios para que Dios le muestre. Crezcamos este 2019 en el conocimiento de su palabra. Para ir terminando, 2 últimas cosas. Acuérdate, dice el Señor, Deuteronomio capítulo 6. El gran mandamiento titula: estos pues, versículo 1, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión. Versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No olvidemos, hermanos, la ley de Dios. En el grupo pequeño que teníamos, o que está en descanso a propósito de las vacaciones, visitamos algunas casas. Y recuerdo particularmente la casa de un hermano, el hermano Lenin, que tiene los 10 mandamientos ahí, puestos en la sala de su hogar. Levantemos, hermanos, los 10 mandamientos, vivámoslos, pongámoslos por obra. Pero primero, amemos a nuestro Dios, porque si me amáis, guardad los mandamientos. Y para terminar, hermanos, algo que no debemos olvidar y que el Señor nos dice: acuérdate. Es una promesa maravillosa. La encontramos en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, el Señor viene pronto, y el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor viene por segunda vez. No sabemos cuándo es, pero el Señor viene, porque fiel es el que prometió. Y luego de ver a Jesús, luego de ver a algunos profetas que queremos ver, yo sueño con volver a ver a Mario, a ese amigo que se nos ha ido. Y quizás cada uno de nosotros tenemos alguna persona que se ha ido, pero el Señor hoy nos dice: acuérdate que yo voy a volver otra vez. El olvido es un camino a la oscuridad. El olvido es un camino hacia el Seol. Pero acordarnos de Jesús es un camino que nos permite ver la luz de la eternidad. El Señor hoy nos dice: acuérdate. Que el Señor nos bendiga y que durante este 2019 nos podamos acordar de Él cada mañana, y que nos podamos confesar nuestros pecados y consagrar nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.